Pepe Scioli y Miguel Peirano, del equipo, por supuesto, de Daniel Scioli, dieron una conferencia frente a más de 200 pequeñas y medianas empresas, por supuesto, en el marco de CAME. A ver. Me refería a los efectos o a la lógica conceptual, un tipo de cambio único, un tipo de cambio administrado por el Banco Central, un Banco Central fortalecido en materia de reservas, y el camino es un camino gradual, un sendero que va a ser respuesta de los actores y de las decisiones que vaya tomando el propio gobierno, y creo que justamente el tema es darle fluidez al sector externo. Entonces ese es el camino gradual al que hay que volver. Argentina fue muy efectivo en ese sentido. Fíjate que la propia situación de crisis internacional tan grave que existió en el 2008-2009 fue enfrentada con ese criterio, permitió crecer a tasas muy elevadas. Nada, la reflexión que me cabe es que se critica cuando no se saluda a autoridades de distintas entidades financieras o no de forma adecuada, y se critica cuando también se saluda. Es la única reflexión que me cabe, que en el medio de la campaña creo que hay medios de comunicación que están tomando una parcialidad que no le hace bien a la democracia, ni para un lado ni para el otro. No estoy de acuerdo con el periodismo militante de ninguno de los dos extremos. Sí creo en la objetividad, sí creo en la independencia de los poderes, sí creo en el valor de la palabra y en ustedes, los medios de comunicación. Pero me parece que ningún extremo es bueno cuando un ministro de Economía, en un ámbito de una participación de entidades económicas de todo el mundo, una participación, un saludo de protocolo con la presidenta del fondo no significa que nos fuimos a poner de rodillas ni fuimos a pedir plata al Fondo Monetario. Bueno, estamos con nuestro próximo invitado. Él es gobernador de Chubut, saliente, presidente también de la OFEPI, que es la Liga de las Provincias Petroleras de la Argentina. Estamos hablando de Martín Bussi. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Sí. Bueno, Martín, un experto también en materia energética. ¿Cómo nos podrías explicar simplemente cuáles son las diferencias entre el proyecto energético de Macri y el proyecto energético de Daniel Scioli? Claramente son proyectos diferentes, porque lo que hemos acordado con Daniel Scioli en el marco de las provincias productoras de hidrocarburos es el tener y sostener en el tiempo una política de desarrollo petrolero con un precio diferencial para el mercado interno, de manera tal que se sostiene en el tiempo el esfuerzo que está haciendo el país en materia de perforación, de búsqueda de petróleo y fundamentalmente de hallazgo de petróleo. En verdad, la única manera de poder sacar petróleo es hacer agujeros en el piso. Y con los precios que tenemos actualmente en el mercado interno se garantiza este crecimiento que estamos teniendo en términos de producción a razón de prácticamente un crecimiento del 6% anual. Esto lo hemos acordado con Daniel Scioli en el conjunto de las provincias productoras de hidrocarburos, que son 11 provincias argentinas, y que garantizan no solamente el trabajo en las provincias que son productoras, sino también en gran parte del país. Porque en verdad, cuando el petróleo funciona, también funciona la fábrica de tubos sin costura de Campana, también funciona la industria metalmecánica, que es proveedora de la actividad petrolera en Trenquelauquen, en Rosario, quienes fabrican bombas de profundidad en San Luis, o los proveedores mendocinos. Hay un enorme sector industrial del país que funciona atrás de la actividad petrolera. Y esto, por supuesto, sostiene a partir de precios y de valores que están claramente diferenciados. Lo que marca, por otro lado, la gente de Cambiemos es, y lo ha marcado claramente Aranguren en este tiempo, es sostener esta política durante un tiempo determinado, que son algo así como 90 días, y luego alinear los precios del mercado doméstico con el mercado internacional. Esto significa nada más ni nada menos que es que la cantidad de equipos que tenemos trabajando hoy, una cantidad importantísima, volvería nuevamente a quedar paralizado. Esto implicaría gente que perdería concretamente su fuente de trabajo. Y fundamentalmente el esfuerzo que estamos haciendo como país de incrementar la producción y llegar finalmente a la soberanía hidrocarburífera, que es, digamos, continuar con la tarea que se empezó con la recuperación de YPF, es dejarlo obviamente este tema de costado, es nuevamente ser importadores masivos de petróleo, y fundamentalmente toda esta actividad que genera el petróleo en la Argentina prácticamente desaparece. Martín, en esta campaña, ¿cómo se la ve la campaña desde el sur? Además del tema de energía, por supuesto que para el sur es muy importante. ¿Qué otros temas le preocupan al habitante del sur del país?
Mira, yo creo que para nosotros todo lo que tenga que ver con promoción de las economías regionales es absolutamente determinante. Es determinante la actividad petrolera porque esto constituye las finanzas mismas también de las provincias productoras. Y hay que pensar que gran parte de la región patagónica vive de manera muy directa de la actividad petrolera, porque quien no trabaja en un pozo de petróleo hace la comida de quien come en un pozo, le vende un clavo en una ferretería en una esquina a un trabajador de la actividad petrolera. Y también esto se suma a la cantidad importantísima de argentinos que han emigrado a la Patagonia a buscar un trabajo, a buscar un lugar bajo el sol, que verían en un contexto adverso y básicamente sin certeza oportunidades de vida que en este momento están encontrando, que obviamente las perderían. Roberto. ¿Qué es lo habitual en el mundo? Digo, estás planteando dos políticas distintas, Sí. la de Scioli y la de Macri. En general, los países con petróleo, como es Argentina, ¿cómo suelen manejarse? Bien, esto hay políticas distintas. En la Argentina, la verdad que siempre se ha tendido a mantener precios estables en el tiempo, porque de hecho cuando el valor del precio internacional del crudo en el año 2009 llegó a $114 el barril, acá el precio del barril no pasaba los $50. Quiere decir que había también un beneficio directo a los consumidores. Pero también cuando en el contexto internacional el precio baja de esta manera, la manera de mantener el esfuerzo en el país es sostener un precio que haga que la actividad funcione. Hoy la Argentina es el tercer país de América en cantidad de equipos de perforación funcionando. Número 1 es Estados Unidos, número 2 es Canadá, y hoy tenemos más equipos de torre haciendo pozos en la Argentina que Brasil, que México, que Colombia, que Venezuela. Bueno, esto garantiza que hacia adelante el país sostenga una actividad productiva realmente sincera y muy fuerte. ¿En petróleo tradicional, está diciendo? En petróleo tradicional, sin duda. Hoy somos el tercer país de América en cantidad de equipos perforando y haciendo pozos. El atraso cambiario para algunos afecta a la actividad turística. La actividad turística es importante en el sur del país también. ¿Cómo lo ve? ¿Es cierto eso? De hecho, ha caído la cantidad de turistas extranjeros que llegan a la Argentina, lo muestran los datos oficiales, ¿no? Sí, pero sin duda también está compensado por un crecimiento de la demanda doméstica. Digamos, hay muchos argentinos y uno que anda habitualmente... Sí, pero los otros están en dólares. Andamos, pero nosotros andamos habitualmente en las rutas. Vemos gente que está tomándose por primera vez en su vida también vacaciones. Y si bien es cierto, hay un contexto diferente, hay una cantidad importantísima de argentinos que están saliendo de vacaciones también por primera vez. Hay mucha gente que está descubriendo las ballenas, hay mucha gente que está descubriendo el trochita, hay mucha gente que está descubriendo la olla. Y la verdad que el turismo interno se ha convertido en un motor importantísimo de la economía del país. Bien. ¿Roberto? ¿Vas a seguir en la política? ¿Cómo? ¿Vas a seguir en la política? Mira, no, por lo pronto al día, ¿No? al día 10 de diciembre me vuelvo a mi casa a Comodoro, me vuelvo obviamente con mi señora, mis hijos. ¿Qué hacen los perro y el políticos gato. cuando se vuelven a su casa? ¿Qué quiere decir? Y volver a la casa y volver al ámbito de vida. Yo vengo del ámbito académico, así que voy a volver nuevamente a la universidad y a la actividad de consultoría. Por supuesto, soy un animal político, me voy a dedicar toda la vida a la política. Voy a hacer política toda la vida, pero Porque también si no tiene parece que la ser... política es tener un cargo, y no, la política no es tener un cargo nomás, ¿no? La política es una actividad, digamos, a veces puede ser con cargo y a veces sin cargo, pero en definitiva el sentido por la política y la pasión por la política es algo que uno lleva adentro y que la puede desarrollar en diferentes ámbitos. Puede ser, obviamente, en organizaciones, puede ser a partir del propio partido político. Yo voy a hacer política, la verdad, que toda la vida, pero en este contexto, obviamente, vuelvo a mi casa, me voy a dedicar a la actividad a la cual me dediqué toda la vida y, bueno, obviamente la vida... Mira, no, en realidad yo creo que voy a poder recuperar algunas cuestiones que tengo también con mis hijos. Estamos criando chicos muy chicos. Tengo un hijo de 15 años, tengo un hijo de 16. Y la verdad que todos estos años he estado bastante, no te voy a decir distante, pero sí lejos de la diaria. Guarda que estas edades son bravas, ¿eh? Sí, bueno, es importante eso. Mira, mi hijo, el más grande, juega al rugby y en el último año creo que pude acompañarlo nada más que una sola vez a un partido de rugby. Con lo cual creo que voy a hacer un poco más de padre en este tiempo. Sí, bueno, fue un año de bueno campaña. ¿Cómo ves el final de la campaña? Mira, yo creo que la verdad que está terminando una campaña, un año político, pues hablar de un año político de punta a punta, con una pasión inédita. Y el hecho de que haya habido mayor rating en la televisación de lo que fue el debate que en la final de la Copa del Mundo, yo creo que también marca claramente cómo se ha metido esta discusión electoral en la mesa argentina. Gane quien gane. ¿Termina un ciclo?
en la política argentina? Mira, yo creo que sí, sin duda. Yo creo que gane, quien asume, pero esencialmente creo que podría hacerlo muy claramente Daniel, va a ser capaz de convocar a los diferentes sectores sociales, a los diferentes sectores de la comunidad argentina, a sentar en una misma mesa a los obispos, a los sectores empresariales y a los sectores sindicales. Yo creo que es para Haidar de nuevo. Bueno, mucha suerte, Gracias. Martín. Gracias, Muy Martín. amable por venir. Por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Podría venir después, ¿eh? Sí, Como te cuento cómo, exgobernador. por Más supuesto, y te interesante. cuento cómo va. Te cuento cómo Nunca va la vimos vida. un ex gobernador dando clases. Sí. Si lo va a dar, vamos a ir Está con bueno. Es cámaras. una experiencia. Vamos a ir con mira, cámaras. Yo creo que va a ser una experiencia formidable porque una cosa es decir lo que dicen los libros, otra cosa es contarlo dentro de la cocina también. Claro. Gracias, muy Por favor, amable. gracias a vos. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral con novedades con respecto a lo que va a pasar el domingo, por supuesto, Alberto